Gracias y qué emoción haber llegado hasta este momento en la agenda. Siento una gran responsabilidad porque soy la única mujer en el programa, así que espero deslumbrar. Y bueno, creo que esto nos va a ayudar a poder seguir. Si estoy en lo correcto. Perfecto. Quiero empezar contándoles la normalidad. Quiero empezar contándoles este primer caso. Este es un caso que se ha venido desarrollando por Natural Capital Project de la Universidad de Stanford. Muchos de ustedes deben conocer este proceso y de hecho hace referencia a el reto de incorporar la sostenibilidad desde el punto de vista de la planificación. Este caso gira alrededor de la represa Chacya, una de las represas en nuestra Amazonía peruana, en la cuenca alta del Huallaga, y nos muestra algo que quizá para ustedes no es nuevo. Nos muestra cómo viene siendo necesaria la visión de sistema cuando hablamos acerca de infraestructura, pero esta vez una visión de sistema desde un punto de vista de paisaje. Acá hablamos de la interdependencia de la cuenca, hablamos de la interdependencia de los ecosistemas desde la cuenca alta hacia la cuenca baja. Y además es particularmente interesante cuando abordamos desde un enfoque de cuenca la infraestructura porque nos muestra quizá cómo la naturaleza plantea su propia ingeniería y cómo hace que todo se vea interdependiente. Además, es importante reconocer que en este caso, por ejemplo, podemos ver cómo el capital natural mantiene no solamente el sistema de la infraestructura en sí, sino también todo un sistema económico cuenca alta. Y quizá la agricultura puede ser el mejor ejemplo para la Amazonía o la zona de los Andes amazónicos en el caso peruano. Pero también podemos ver que el capital natural está haciendo efecto en 4 particulares famosos servicios ecosistémicos como lo son la retención de sedimentos, la estabilización de suelos, la provisión del propio recurso hídrico, que en este caso es el recurso fundamental para la represa Chacya, y además el proceso de regulación climática. Quizá podemos empezar a preguntarnos si estos 4 casos, estos 4 beneficios ecosistémicos representan en sí mismos soluciones para mantener las condiciones óptimas en las cuales esta infraestructura va a continuar sus operaciones en el tiempo. Pero también podría ser vistos estos 4 servicios ecosistémicos como una oportunidad de invertir y explorar en soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, lo contrario podría desencadenar en algunos procesos que son tal vez uno de los principales temores cuando hablamos de hidroenergía, como degradación de suelos, derrumbes por la falta de estabilidad en el suelo o alteración de los propios procesos de infiltración, que definitivamente devienen en una alteración del rendimiento de la propia infraestructura y finalmente en la reducción de la generación de electricidad. Y aquí quiero recoger una frase que creo que cambia mucho el paradigma y la mencionaron el día de hoy en más de una conferencia, y es pasar de la estructura en sí mismo, de la infraestructura a los servicios. ¿Cómo podemos empezar a asociar este capital natural con el fin mismo de esta infraestructura, que finalmente es generar electricidad? Y evidentemente, con este pequeño ejemplo hemos podido ver que la conservación, que no solamente debe entenderse como la generación de espacios de no intervención, sino como la innovación sobre la protección de nuestro capital natural, puede ser un elemento fundamental para la resiliencia de la infraestructura. Y es así que en este caso el proyecto liderado por Natural Capital empezó a investigar sobre cómo podemos generar soluciones frente a este contexto de cambio climático, de emergencia climática, sobre riesgos que muchos de los procesos liderados por el BID, el propio Banco Mundial, ya han venido identificando como los riesgos. En la aproximación que se tiene aquí, esta quizás es la parte más
técnica de este proyecto se han venido evaluando, se ha venido tratando de dar respuesta a esta famosa pregunta de qué va a pasar con la infraestructura entonces frente al cambio climático, cómo incorporamos los modelos y las proyecciones de cambio climático a la prevención y la resiliencia de la infraestructura en el tiempo, y ya se comenzó a evaluar una serie de años entre el 2022 y el 2100, donde podemos empezar a revisar algunos de los efectos del cambio climático en un caso concreto como Chacta. Hemos podido apreciar, o podemos apreciar en este caso, cómo se ha trabajado en evaluación de servicios ecosistémicos como modelación como INVEST y SWAT, dos de los modelos más conocidos de la Universidad de Stanford, muy interesantes, por cierto, y muy complejos, pero que resuelven fácilmente, muchas veces, toma de decisión en base a información secundaria. Se ha empezado a modelar entonces ese entorno físico, pero también empezado a modelar cómo podemos prevenir y resolver temas en cuanto a la operación hidroeléctrica frente a este tipo de escenarios. Algunos de los resultados preliminares que se tienen, por ejemplo, es que es evidente que a futuro vamos a tener, en este caso, problemas en cuanto a la erosión de sedimentos. Ya se puede haber un aumento en esta erosión y además una pérdida de el suelo y la sedimentación del embalse, que también sabemos que es uno de los principales problemas asociados a hidroenergía. Pero la oportunidad está en cómo podemos usar los modelos biofísicos para generar soluciones en este futuro complejo, solamente considerando el servicio ecosistémico de retención de sedimentos, porque ya es posible identificar y comprender en qué parte de la cuenca, en la zona alta que veíamos al principio, es posible generar soluciones basadas en la naturaleza para prever este futuro y prolongar la vida útil de infraestructura de este tipo. Solo en este caso podemos ver que el modelamiento es imprescindible para cuando hablamos de represas en zonas tan dinámicas como la Amazonía, especialmente en las zonas de cabeceras de cuenca, donde Perú evidentemente tiene un rol preponderante. Pero también se pueden dar, y esa es una de las prioridades, desarrollos de escenarios para empezar a pensar en oportunidades de conservación, oportunidades de inversión en soluciones basadas en la naturaleza. Y si bien esto está en desarrollo, es posible ver que ya hay casos donde se viene logrando. Solamente en Kenia, en la represa Masinga que vemos aquí, se evaluaron a través del mismo tipo de modelos cómo a menos tierras, con el paso del tiempo se puede tener una menor cantidad de tierras naturales, es decir, una pérdida del suelo constante que deviene en una menor cantidad de flujo o caudal y por lo tanto en una menor calidad del agua. Y ya el gobierno ya hay fondos específicos donde se destinan 10 millones de dólares solamente para ser invertidos en soluciones basadas en la naturaleza. Y es aquí donde se plantea este proceso de cambio, no solamente de pensar en este indicador de concreto sobre el desarrollo de la infraestructura, sino porque nos ponemos a pensar quizá en indicadores para ver cuánta infraestructura natural se continúa desarrollando o se viene protegiendo o se puede proteger para el futuro. Y aquí quiero que demos un salto de un caso de una represa en la cuenca alta del Huallaga, que es parte de la cuenca alta del Marañón, y ahora los invito a pensar en otro tipo de soluciones de mayor escala. Y ahí le pido al equipo de IT si me pueden ayudar con el video, por favor.
Gracias. Y ahora podemos regresar. ¿Vieron el tamaño de la cuenca? Ayer conversábamos en el equipo, intercambiábamos con el equipo de Colombia y nosotros venimos trabajando en la cuenca del Marañón creo que desde el 2010, evidentemente antes de que yo ingresara a la organización. Y creo que de tantos años trabajando en la cuenca no nos dimos cuenta de lo grande que era. Y ayer nos veíamos lo impresionante de la cuenca y decíamos, claro, definitivamente hay que empezar a cuestionarnos si las soluciones de ahora en adelante tienen que ser proyecto por proyecto o toca empezar a pensar en soluciones con una escala mayor. Y en este caso venimos explorando la planificación sistémica a escala de cuenca. Es un proceso de planificación con una aproximación integral, donde no solamente estamos buscando hablar de hidroenergía, sino estamos buscando hablar de una matriz integrada con alternativas renovables no convencionales, donde además se puedan empezar a explorar prioridades económicas, no solamente pensando en impactos de este desarrollo energético a nivel ambiental, sino también considerando las distintas etapas de desarrollo de proyectos y cómo esto puede tener efectos acumulativos y también oportunidades de inversión. En este proceso venimos generando por el momento trabajos a través de modelación de servicios ecosistémicos donde hay dos métricas fundamentales que son el rendimiento y el impacto, evidentemente, porque no podemos hablar solamente en términos de impactos. Ya WWF y nuestros colegas, tanto Natural Capital, TNC, como otras organizaciones de la sociedad civil, hemos pasado por este proceso de transformación en el que el impacto es un componente más, pero es necesario considerar la infraestructura desde una visión también de inversión y de oportunidades de financiamiento. Y es así que estos son dos mapas súper superficiales, si se quiere, que nos muestran solamente cómo actualmente un río que pensábamos era el último río libre andino-amazónico del Perú, ya no lo es más. Y de hecho ya no lo es desde el 2017 porque empezamos a presentar proyectos en las nacientes. No vamos a entrar en el lado más sensible y decir que es una pena haber perdido uno de los últimos ríos libres del Perú, pero sí nos empezamos a cuestionar si era suficiente solamente ver proyecto por proyecto o debíamos empezar a trabajar con actores clave en nuestro ecosistema de actores en Perú para encontrar soluciones. Y actualmente venimos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas en evaluar cómo podemos incorporar este tipo de metodologías a la generación de portafolios nacionales, que eso es una prioridad del gobierno actualmente, buscar portafolios de inversión, pero que estos sean generados con criterios de sostenibilidad donde la conectividad fluvial sea un elemento fundamental también. Y esto es posible. Ya tenemos cada vez herramientas simples y sencillas que nos permiten no solo tomar decisiones, sino generar mejores portafolios de inversión. Y bueno, aquí el principio fundamental es simplemente resolver un problema, que me imagino es algo que para lo que la ingeniería es totalmente eficiente, ¿no? Resolver la provisión de energía, integrarla a la matriz nacional generando energías limpias, pero donde la sostenibilidad sea un elemento fundamental y sobre todo la conectividad de estos ríos libres del país.